Buen día. Vamos a empezar con la presentación del trabajo de aplicación número 2 del grupo número 5. Las integrantes de este grupo son Adriana Sosa, Daniela Ruano, Fátima Andrade, Jacqueline Tepeu y Rosa Pérez. Primero que nada, en el problema número 1 se nos proporcionó una base de datos en el programa Excel que contiene información acerca de los estudiantes que cursan el primer año de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Con esta información se nos pidió resolver varios cuestionamientos. El número 1 dice, ¿entre qué valores se encuentra la estatura promedio de los estudiantes si se requiere para la estimación una confianza del 99%? Cada cuestionamiento va a ser interpretado de manera práctica. Entonces, para empezar, el paso número 1 va a ser calcular el tamaño de la muestra a utilizar en el problema. Entonces, se nos proporcionó la desviación estándar, encontramos Z en distribución normal, se nos proporcionó el error. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser el tamaño de la población por Z elevado al cuadrado por la desviación estándar elevado al cuadrado dividido dentro del error elevado al cuadrado multiplicado por el tamaño de la población menos 1 más Z elevado al cuadrado por la desviación estándar elevado al cuadrado. Al final, el resultado que nos dio fue 11.95. Esto se va a aproximar a 12, entonces podemos concluir de que el tamaño de la muestra a utilizar en el problema número 1 va a ser de 2 estudiantes. Ahora los dejo con mi compañera. Muy buena tarde, mi nombre es Daniela Cristi María Ruano Roca, carnet 2020-0406. Paso 2. Seleccionar una muestra aplicando un muestreo aleatorio simple usando el programa de Excel. Lo que necesito es tener mi muestra, que en este caso mi compañera la obtuvo y es de 12 datos. Y mi base de datos proporcionada por la unidad. Aquí ya tengo enumerada del 1 al 12, entonces voy a obtener el número aleatorio para cada casilla. Coloco la palabra aleatorio entre y voy a colocar mi número inferior que sería 1 y mi número superior que sería 890 para encontrar números aleatorios entre 1 y 890. Obtengo mi primer número aleatorio, arrastro para obtener los demás. Como podemos ver, si yo presiono acá, mis números aleatorios van a cambiar. Para que no pase eso, voy a copiar estos datos y los pegaré ahí mismo. Doy clic derecho y selecciono la segunda opción, que es pegar valores nada más. Y como podemos ver, presiono acá y con mis datos no pasa nada, se mantienen igual. Ahora seleccionaré el valor de cada uno de ellos de la siguiente manera. Coloco buscar V y voy a seleccionar la casilla de mi número aleatorio y ahora voy a seleccionar toda la base de datos. Todos los enunciados, toda la base de datos proporcionada. Yo lo voy a hacer de una manera más fácil. Voy a seleccionar primero todas las casillas de arriba y le voy a dar control, espacio, y me va a seleccionar automáticamente todo hasta abajo para ahorrarme un poco de tiempo. Y ahora voy a colocar el número de la columna en el que aparecen los datos que yo quiero. En este caso son los datos de la estatura y la estatura se encuentra en la columna número 8. Coloco 8 y ahora voy a colocar la coincidencia exacta que consiste en colocar la palabra falso, cierro mi paréntesis y me da mi primer valor del primer número aleatorio. Pero yo quiero crear celdas absolutas para que estos dos valores que vemos acá, o sea, los datos de toda la tabla, permanezcan constantes. Esos van a permanecer constantes. Entonces presiono F4 y me va a aparecer el signo de dólar. Le doy igual y arrastro todos mis datos. Como podemos ver, los únicos datos que cambian son los de las casillas Y3, Y4 y todo lo demás permanece constante porque creé celdas absolutas. Obviamente en esta presentación podemos ver que mis números aleatorios son diferentes y así va a ser. Cada vez que yo seleccione mis datos aleatorios me saldrán diferentes. Le dejaré el tiempo a mi compañera para que continúe explicando el problema. Mi nombre es Adriana Sosa, carnet 2020-04-203. El paso número 3 sería identificar los datos. En el intervalo de confianza es del 99% en este problema, nuestro estimador puntual sería igual a la media. Eso es 1971, que es la suma de los datos dividido 12, que es la cantidad de datos, por lo que sería 164.25. La significancia al tener una confianza del 99% sería 0.1%, lo cual pasado a decimales sería 0.01.
Alfa sería 0.01 dividido 2, nos da un resultado de 5 por 10 a la menos 3. El coeficiente de confiabilidad se calcula restándole a 1 el 5 por 10 a la menos 3, por lo que sería 0.995, y los grados de libertad serían n menos 1, que sería 12 menos 1, 11. Para calcular el coeficiente de confiabilidad usamos nuestra tabla T. Ubicamos el 0.995 y el 11, y en este caso nuestra T sería 3.1058. Luego el error estándar sería la desviación dividida la raíz de nuestra muestra. O sea, en este caso del problema sería 12 dividido la raíz de 12, lo que nos da un error estándar de 3.4641. Para calcular los IC, que sean los intervalos de confianza, se utiliza la media menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar para calcular el intervalo inferior, y el superior sería la media más el coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Entonces nos da un intervalo de 153.4912 como menor y como superior 175.0088. Esto, para el paso 4 deberíamos realizar la interpretación práctica, que sería, se tiene un 99% de confianza que la media se encuentra entre 153.4912 y 175.0088 de estatura. Mi nombre es Fátima Noemí Andrade Ordóñez con el número de carnet 2020-03756 y yo les voy a hablar del problema número 2, que dice: de la misma base de datos que se utilizó para la resolución del problema anterior, responde a la pregunta: ¿entre qué valores se encuentra la proporción del uso excesivo de la balosa en esta población? Utilice un 99% de confianza e interprete sus resultados de manera probabilística. Y para responder la pregunta anterior necesitamos considerar lo siguiente. Paso número 1. Calcular el tamaño de la muestra a utilizar en el problema. Para el cálculo de la muestra se conoce que en una población similar se tiene una proporción de 0.30 para el uso excesivo de la balosa y se debe calcular con el 95% de confianza y un error del 10%. Si no tuviéramos el número de población, sería la fórmula que está arriba, esta que está acá. Pero como sí la tenemos, la fórmula va a variar. Entonces sería n 890, z, que sería 1.96 al cuadrado, por p, que es 0.30, q, que es 0.7, porque q es 1 menos p, dividido d, que sería el error, que al ser 10% se vuelve 0.10 al cuadrado, por n 890 menos 1 más z 1.96 al cuadrado por p 0.30 por q 0.7. Entonces, al hacer los cálculos nos da 74.045, pero como lo tenemos que aproximar, nos da en total una muestra de 75 datos que debemos de extraer. Hola, soy yo nuevamente, pero ahora sacaré el muestreo aleatorio simple para el problema número 2, que es la muestra de 75 datos. Es exactamente el mismo procedimiento. Colocamos aleatorio entre para nuestros 75 datos que se encuentran acá, del 1 al 890. Arrastramos hasta el número 75. Ahora, copiamos nuestros datos. Seleccionamos valores para pegarlos y volvemos a colocar la fórmula para nuestros valores, que sería buscar v, seleccionamos la casilla del número aleatorio. Ahora procedemos a seleccionar todos nuestros datos, control, espacio, colocamos el número de nuestra columna, en este caso es la columna número 20, que corresponde al número de veces que se utiliza la lavalosa. Número 20. Y ahora colocamos la coincidencia exacta, que es la palabra falso, cerramos y vamos a crear nuevamente nuestra celda absoluta, colocando F4 en estos valores, damos Enter nuevamente y arrastramos todos estos datos hasta el número 75. Y obtenemos nuestros valores y nuestros números aleatorios. Como podemos ver aquí,
Los de nuestras diapositivas son diferentes. Estos son los datos que nosotras obtuvimos. Le dejo la palabra a mi compañera para que continúe con el problema número 2. Mi nombre es Jacqueline Alejandra Carolina Tepeu Joaquín y mi número de carnet es 20-237-53. A continuación realizaré el paso 3, que es darle respuesta a la pregunta del problema. Nuestra pregunta dice, ¿entre qué valores se encuentra la proporción del uso excesivo de la balosa en esta población? Para darle respuesta, se debe identificar los datos. Se sabe que el nivel de confianza es de 99%, el estimador puntual es de 0.084, el error estándar es de 0.0322. Por lo tanto, para obtener el intervalo de confianza, hay que calcular con el estimador puntual más menos el coeficiente de confiabilidad por el error estándar y por el factor de corrección. Se le aplica el factor de corrección porque el estimador puntual es mayor que 0.05. Por lo tanto, nuestro intervalo de confianza queda así. El uso excesivo de la balosa en esta población es entre los intervalos de confianza de 0.049 y 0.1630. La interpretación probabilística queda así. En el muestreo repetido a partir de una población con distribución normal, el 99% de todos los intervalos de la forma estimador puntual más menos coeficiente de confiabilidad por el error estándar incluirán a la larga la proporción de la población. Gracias.